Continuando con nuestra agenda académica, damos paso a un espacio de debate fundamental sobre una de las tecnologías que está transformando profundamente nuestras instituciones. Inteligencia artificial, desafíos pedagógicos, éticos y escenarios de innovación en la educación a distancia. Esta instancia se propone analizar las potencialidades y limitaciones de la IA en la vida académica en general y en la virtualidad en particular, promoviendo una mirada crítica sobre sus impactos culturales y pedagógicos. El objetivo es identificar líneas emergentes de innovación que nos permitan construir criterios institucionales de una integración de la IA que sea, ante todo, responsable y situada en nuestra realidad universitaria. Para moderar este intercambio presentamos al especialista Javier Osimani, director de Educación a Distancia de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Él estará acompañado por un destacado panel de especialistas a quienes damos la bienvenida. Doctor Alejandro González, director de Educación a Distancia e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata y referente de la Red Universitaria de Educación a Distancia Rueda. Especialista Teresa Cabezas, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías Flaxo, directora de Educación de la Municipalidad de Lavalle, subdirectora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora en Proyecto CIP sobre escenarios virtuales de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario. Y la especialista Carolina Gómez, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, es asesora tecnopedagógica en el Instituto Provincial de la Administración Pública y el Programa de Aulas EduTech de la Dirección General de Escuelas. En la Universidad de Mendoza es diseñadora de experiencias de aprendizaje para la virtualidad y coordinadora académica de la diplomatura en IA y práctica docente. A todos ustedes, muy buenas tardes. Los invitamos a los disertantes y a Javier para poder empezar con este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Estamos bien de tiempo, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar primero a Lale, 15 minutos, y a Teresa y Carolina, otros 15 minutos. Lo que yo les voy a pedir es que mientras ellas hablan, ustedes vayan anotando las preguntas, ¿sí? Que quieran hacerle después. Porque después tenemos más o menos un espacio de media hora como para poder formular preguntas. La idea sería lograr un diálogo también. Pero como para que ellos también se sientan cómodos y puedan exponer lo que han traído para compartir, que está bueno, ¿sí? No los vamos a interrumpir mientras hablan, sino que vamos a hacer las preguntas después, ¿sí? Yo me voy a sentar por ahí entre ustedes lo que tienen que hacer es pasarme las preguntas a mí. Los que tengan el WhatsApp me lo pasan por WhatsApp, los que quieran hacerlo en papel lo hacen en papel, ¿ah? Depende de la cantidad de preguntas y el tiempo que tenemos, si vamos a tener que agruparlas a las preguntas o vamos a tener que, o en una de esas podemos contestarlas todas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Javier Osimani, que fue quien me convocó, a la Facultad de Humanidades, a la puesta en común con Mariela, también del CIED, que ahí somos colegas en el trabajo que hacemos día a día. Muy contento de estar con ustedes, orgulloso, ya me hacen sentir como en casa, he venido en diferentes oportunidades y he compartido diferentes propuestas, todas más que interesantes, innovadoras, y es un ida y vuelta, me llevo y me traigo cosas para compartir. Pensando un poco en la organización y en el tiempo, contarles brevemente de qué es lo que intento transmitirles hoy, contarles. El nombre que le puse a esta pequeña intervención fue esta idea del desafío de habitar el aula en tiempos de tecnologías emergentes, pensando en
esta suerte de cosas que he conversado al menos durante la mañana con varios de nuestros colegas, de diferencias que hay tanto en la presencialidad como en la distancia, de que estas modalidades están transformadas, están atravesadas, están mediadas por tecnologías digitales. Creo que ha habido un cambio, de hecho estoy haciendo un taller que lo denominé como aula expandida. No quiero decir algo que suene como muy fuerte, pero lo voy a hacer, que es como tanto la presencialidad como la distancia han muerto, ¿sí? No me quiero hacer Nietzsche, pero creo que es un poco lo que está pasando. Creo que ambas están en una suerte de convergencia en ese sentido, entendiendo la mediación con tecnologías digitales y transformando el formato del aula. Creo que mismo los eventos, los congresos, las jornadas, los talleres, vamos notando que se van transformando. Por eso me pareció importante plantear un tema que me parece que atraviesa a las tecnologías entendidas como inteligencia artificial en su más amplia denominación. Tres ideas nada más como para centrar hacia dónde voy, y voy a ser breve y ir sobre el final, que les quiero contar algo, que por ahí lo conocen, pero que a mí me entusiasma. Que la IA no es ni artificial ni inteligente, el resto lo voy a dejar que lo lean. Eso es una idea que tiene Kate Crawford, que hizo el Atlas de la IA, donde dice que en realidad es material. Nosotros nos vamos olvidando, las tecnologías invisibilizan los procesos y las cuestiones físicas, pero que todo esto es físico, es material, tiene un lugar, tiene un impacto ambiental, tiene un uso de recursos, que lo cual no es menor. Muy lindo lo de las tecnologías, pero tenemos este problema. También que estamos ante un salto de escala, el tecnoceno, donde la tecnología ya no es una herramienta, sino un algo que nos constituye. Esto lo dice Flavia Costa en su obra Tecnoceno, y ella lo que dice es que ya no estamos más en el antropoceno, estamos en una nueva era geológica que el hombre transforma ese medio ambiente. Tiene una mirada muy interesante y ella habla de que no es una tecnología la IA, sino que es una metatecnología. Y los nuevos señores feudales son los propietarios de lo que llamo capital de la nube. Esto lo dice Varoufakis, Yanis, es el más extremista de todos, es griego, y comparto muchas de sus ideas, porque él lo que dice es, hay un capital de producción y de generación de dinero que es el que está transformando al mundo. Entonces, en este contexto, ¿sí?, para darle un contexto, voy a hablar de qué está pasando con las tecnologías y qué está pasando con cómo es mi mirada de cómo son estas tecnologías adentro del aula, ¿sí? ¿Y cuáles son estas tecnologías emergentes? Tecnologías que tenemos que observar, que están empezando a automatizar decisiones, centralizarse en manos de corporaciones, interacción humano-máquina y pérdida de la autonomía de la delegación cognitiva. Estas son las 4 cosas que estas tecnologías nos proveen. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras como docentes ante este contexto? ¿Sí? De tecnologías como cuando nos dicen el aprendizaje ubicuo, el aula invertida, la gamificación, la inteligencia artificial y algunas de las tantas que hay, que todas detrás traen uso de estas tecnologías. Es algo que a veces, no nos preguntamos, ¿no? Nos preocupamos si se paga o no se paga, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, hay mucho más que eso, ¿sí? El problema de si tengo la posibilidad de poder usarlas. Y una pregunta que yo me hago, que les hago a ustedes, es si estamos enseñando a los estudiantes a dar respuestas correctas a máquinas que ya las tienen, o a formular las preguntas que las máquinas aún no saben imaginar. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, ahora sí bajando a la generativa, Gemini, ChatGPT, para que nos ubiquemos, creo que una de las preguntas que nos puede orientar es esta. En estas tecnologías emergentes, poder pensar si realmente nuestros estudiantes están pudiendo hacer estas preguntas. Si esa delegación cognitiva que produce la inteligencia artificial, ¿no? Esta cuestión de descargo en ella un montón de cosas. Ya habíamos descargado los números de teléfono, que es algo que lo hemos hecho sistemáticamente. Yo siempre cuento que antes me acordaba de 7, ahora me acuerdo de 2.
Bueno, no me resulta muy grave porque en realidad es menos esfuerzo mental, pero sí es más preocupante para otras cuestiones, ¿no? Que es la de cuestionar, tener otra mirada como la que le intento dar al uso de las tecnologías. Entonces se produce una tensión educativa, ¿sí? Tensión educativa que me ayudó Notebook LM a hacerla, ¿sí? Es una imagen tomada de Notebook LM, con material que yo le di, ¿no? Y hay una tensión educativa del avance acelerado, ¿no? Donde yo digo, ese avance acelerado lo que tenemos que hacer es tratar de tomar distancia y mirarlo y tratar de pensarlo, ese avance, y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Muchos nos subimos, yo siento a veces que me subo como a esa rueda, porque tratando de... y retrocedo y paro y digo, tengo que ver qué está pasando con esto, no quedarme perplejo, que fue lo que pasó en el 2023. A mí me pasó en el 2022, porque yo venía siguiendo a ChatGPT, qué sé yo, y ya veía que se venía, y en noviembre aparecieron con todo. Entonces, bueno, ya al menos me anticipé la perplejidad, la tuve un poquitín antes, no mucho. La experimentación y el rediseño, ¿no? Que es un poco en el 2025 y ahora estamos en el 2026. El 2026 lo siento, lo noto como más analítico, ¿no? Estamos tratando de pensar, utilizamos, experimentamos, están quienes aquellos se siguen probando con las IAs, pero ya empezamos a tener una suerte de entramado de qué está pasando con la educación, y cómo se redefine este modelo que, al igual que otros momentos históricos, pareciera ser, y digo pareciera, un poco más profundo, ¿sí? Que no es solamente la internet, no es solamente la red social, no son los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Está pasando algo que nos está tensionando el pensamiento crítico, ¿sí? Y en eso aparece todo el día en el aula el problema de la delegación cognitiva. Esta también es una imagen hermosa, que esta me costó hacerla, pero me la hizo Notebook LM como yo quería. Que básicamente es esto, tratar de lograr este equilibrio, ¿sí? Entre la asistencia de la IA, la erosión cognitiva de dejar que hagan todo, que a veces los estudiantes hacen, entregan y listo, a tratar de buscar un equilibrio que un poco ustedes lo han hecho y está bueno, que es esta guía de buenas prácticas con la inteligencia artificial, que es tratar de encontrar ese punto de equilibrio. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué puedo pedir? ¿Cómo hago? ¿No? Un poco en el taller paralelo que estamos trabajando, estoy tratando de generar eso, ¿no? Armar un pequeño instrumento, algo que me permita caminar entre esas decisiones. El enfoque no debe ser que la IA haga el trabajo, sino que sirva como asistente para el andeviaje. Este es el punto que creo que todos somos conscientes y lo tenemos. Bueno, primero lo tenemos que hacer carne, porque todos nos tienta a usarlo, y empezar a transmitirlo y a enseñarlo, porque creo que hay que enseñarlo con los y las estudiantes, ¿sí? O sea, hay que trabajarlo y hay que enseñarlo. Y para eso yo tomo siempre el enfoque de la evaluación, porque creo que es el otro punto, el otro eje que tiene esto, que es cómo logro evaluar este proceso, ¿sí? Y creo que acá, como siempre, ¿no? Las tecnologías aparecen, pero las formas siempre son las mismas. Rebeca Nijovic, que es una de las profes que sigo, que tuve el placer de conocerla en un congreso, nos conocimos y parecía que nos conocíamos de siempre porque empezamos a charlar, y ella habla de la retroalimentación formativa, ¿no? Tratar de que esta evaluación, ya lo hemos visto un montón de veces y apareció mucho en la pandemia, que estaba tensionada la forma de evaluar. Si nosotros podemos pensar la evaluación de otra forma, vamos a empezar a salir de la trampa de que la IA generativa y la IA nos genera todo y responde todo por los estudiantes y le paso un lápiz y me da la respuesta y todas las cosas que se ven en internet, que son parte y eje del mismo problema. Pensar esa evaluación, ¿sí?, como una autonomía y autorregulación del estudiante. Creo que eso es algo que lamentablemente tenemos, no lamentablemente, sino bienvenido, pero digo, tenemos que incorporarlo a cuando enseñamos biología, física, química, programación, no importa qué estemos enseñando, tenemos que ayudar a construir esto, ¿sí? Buscar algún mecanismo, crearlo. No hay recetas, esto lo sabemos, pero sí creo que hay formas desde nuestro pensamiento universitario que lo podemos lograr.
¿Y qué cosas me interesan de esto, ¿no? De que seamos críticos, que pensemos en la evaluación, que miremos la delegación cognitiva, que nos demos cuenta de los sesgos, que nos demos cuenta de las alucinaciones, que los estudiantes los encuentren, los vean, los revisen y los revisiten. Para eso yo armé como una bitácora, ¿sí? Que la llamo RTD, responsable, transparente, documentada, que simplemente lo que hace es, por las actividades que yo les pido a los estudiantes y los habilito para trabajar con la IA, les pido un relato de los prompts que utilizan, ¿sí? De los prompts, de las preguntas, de lo que ellos hacen, independientemente de cuál sea la IA que estén utilizando, porque todas terminan utilizando un prompt en algún punto. Que controlen las alucinaciones y los sesgos. Eso los ayuda a verificar. Los mando a la bibliografía y que realmente lo revisen. Bueno, a veces no lo hacen, bueno, no lo revisaste, acá me dijiste que sí, le seguiste preguntando a la IA. Entonces, para evitar eso, les digo que declaren la coautoría, que digan qué hizo la inteligencia artificial y qué hicieron ellos. Y eso me sirve para evaluar todo. Veo el prompt, veo qué encontraron de alucinación y sesgo, y si es cierto, bueno, y a ver si lo hicieron ellos y no se dieron cuenta o lo hizo la IA. Eso me ayuda, por las tareas que yo les pido este documento. Es una experimentación, pero bueno. Y hay 3 elementos tomados mismo de la guía de ustedes, ¿sí? Que piden esto. Entonces yo aproveché la excusa del taller y lo pensé, lo diseñé. Y lo último, para cerrar la idea y ya dar la palabra, a esta idea que tengo de que las IAs están en este mundo comercial, que tienen la delegación, que tienen los problemas, que le buscamos la solución, si no hay otras soluciones posibles. Y hay que empezar a construirlas. Y esto tiene que ver con las organizaciones, con las instituciones. Tenemos que poder crear nuestras propias inteligencias artificiales, entrenarlas. Un ejemplo breve es Copuchat, que no sé si lo conocen, es un proyecto de una empresa, no, un consorcio que se llama Latam GPT, que es latinoamericano. Cuando ustedes usan Copuchat, lo entrenan, ¿sí? Con pensamiento latinoamericano, por así decirlo, ¿sí? Básicamente, lo más interesante que aparte del español se incorporó quichua, guaraní, nahuatl, mapuche, que es el mapudungún, y Rapa Nui. Que eso no lo tienen las otras IAs, y eso le da una identidad propia. Ahí está la clave, ¿sí? Después nos tildan, no quiero meterme en temas que no corresponden, pero nos tildan, ¿sí? de adoctrinar. Bueno, la ChatGPT, Gemini nos recontra adoctrinan, se los puedo garantizar de acá a la China. Ante la primera respuesta al aire que tiran, nos están adoctrinando. Con lo cual, en ese sentido, explorando, encontré más. Me metí en África. ¿Qué encontré en África? En África encontré Incuba LM, que también es un proyecto, que los invito a que lo conozcan, que es, de Lepala ahí, que básicamente también incorpora, pero algunas cuestiones como Isulu, Yoruba, Hausa, Sawawil y Ixijosa, que son propias lenguas de África con la cultura e identidad de ese pueblo y de esos pueblos. Y el último que encontré, que también me pareció como proyecto para que ustedes lo analicen, Afrofémina GPT, es muy interesante, tiene que ver con el pensamiento decolonial, puntualmente de los problemas coloniales africanos. Me pareció súper interesante y tiene una mirada feminista. Con lo cual, fíjense cómo la realidad también se va construyendo en esta virtualidad, ¿no? Y son como las contrarrespuestas a esas preguntas que yo me hago. Pero bueno, haber estado bien de tiempo, no me maten, pero quería como tensionarlos por varios lugares para que pudiéramos llegar en algunas preguntas, ¿sí? Y lo último como reflexión que les dejo es esto. La IA puede completar este lienzo, ¿sí? Pero el solo propósito humano decide por qué vale la pena pintarlo. ¿Sí? Impecable, profe. A mí me pondrá pelo si le hago... Bueno, hacemos algunas preguntitas y las guardamos para después tenerlas y poder formularlas. Gracias, profe. Ajustadísimo el tiempo.
Una alegría volverles a ver a todos, como la mayoría hemos ido recorriendo cuando Alejandro decía ya por el 2023, nosotros estábamos acá con viento sonda enseñando IA, ¿sí? Algunos de ustedes nos seguían en esa locura, ¿sí? Así que, bueno, nos complace poder seguir dialogando con ustedes y seguir viendo, bueno, cuánto ha avanzado mucho de esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también que tengamos estos espacios, que la universidad destine estos espacios para seguir pensando, para que la universidad pública también decida qué va a hacer con la inteligencia artificial. Así que para nosotros agradecemos que nos hayan invitado, que podamos seguir pensando junto a ustedes, porque esa es un poco la invitación. Carito. Bueno, vamos a explicar el recorrido que hemos pensado. Hemos hecho una paginita web, que también con IA, también transparentamos el proceso en un diálogo que llevamos hace días de creación pensando de qué íbamos a hablar hoy. Bien, volverles a contar entonces que venimos desde la pedagogía a plantear qué hacemos con las tecnologías, ¿sí? Y en eso que estamos pensando, estamos también investigando junto a un equipo que también trabaja acá en la facultad con nosotros, y lo que traemos para que pensemos juntos tiene que ver con lo que seguramente les llega a ustedes en las aulas. Y entonces tenemos, profe, esto lo hice con IA, y ante esta puesta de manifiesto de muchos de nuestros alumnos, lo que termina pasando es que tal vez nosotros podemos pensar, o nos da miedo, decir, bueno, ¿qué hago con esto? Lo callo, lo oculto, o me da bronca cuando lo pienso y digo, bueno, en realidad, otra tecnología más con la cual voy a tener que tratar de hacer algo, o de alguna manera también me empieza a dar curiosidad. Y acá es donde nosotros nos queremos pararnos en la curiosidad. Esa curiosidad que nos pone incómoda. Y entonces pensamos que esa curiosidad tiene que ver con una incomodidad pedagógica. Esa incomodidad pedagógica nos invita a replantearnos qué vamos a hacer con esta situación que es evidente y que hoy tenemos a los alumnos diciéndolo, ya no lo ocultan, ¿sí? Desde ese movimiento es el que vamos a ir jugando en una lógica de intercambio con esa incomodidad que nos va a llevar a buscar preguntas, y no sabemos si respuestas, pero al menos preguntas. Es como darle una bienvenida a la incomodidad y tomarla como un motor de aprendizaje, de la curiosidad y el de poder replantearnos lo que estamos haciendo en nuestras aulas, con la evaluación, como planteaba recién Alejandro, como lo que habrán estado viendo en los talleres, lo que hablaron a la mañana, la incomodidad pedagógica como motor del hacer ante las distintas preguntas. Y acá entonces, cuando pensamos en el miedo, pensamos en qué cosas queremos mantener, que eso es lo que también podemos comenzar a pensar. Muchas veces nos da miedo porque evidentemente esta situación nos mueve de nuestro lugar de saber absoluto, nuestro lugar hegemónico, y nos invita a plantearnos otras posibilidades también de preguntas. Y nos da miedo a veces porque pensamos que están en contra del tema de la autoría, de la justicia educativa, se nos plantean mucho, nos mueve y nos da incomodidad en ese sentido. Y nos da miedo, y a veces la primera reacción que tenemos, y que en muchos lados salió desde el 2023 en adelante, es ir a contratar o a buscar cuáles son las aplicaciones que nos permiten para detectar quién está usando IA y quién no. Y estamos como en una lucha armamentista entre una IA que nos trae la actividad recién hecha y una IA que detecta la IA, ¿sí? Entonces dijimos miedo, bronca, ¿sí? Y lo otro que hemos puesto ahí, que los invitamos a que ustedes lo recorran, ¿sí? Tiene que ver con esa curiosidad. Esa curiosidad que en realidad tiene por detrás una reacción reflexiva. Nos va a movilizar a repensar entonces cuál va a ser nuestro rol, cuál va a ser nuestro papel en la construcción de ese conocimiento y cómo vamos a sumar a esta herramienta en ese diálogo de intercambio y de construcción de conocimiento. Nos parece que parte de lo que nos planteaba Alejandro también, ese proceso tiene que ver con tal vez reconocer, pensar, experimentar, rediseñar. Digo, tal vez parte de la secuencia didáctica de la propuesta va a tener estos pasos, va a tener esta lógica de secuencia en donde yo como docente voy a tener que tener otro papel en ese proceso. En donde reconocemos esa incomodidad y a partir de ahí rediseñamos nuestras prácticas de evaluación como proponía él, nuestras prácticas de enseñanza, de vinculación, de comunicación. Y la incomodidad ahí es honesta, es reconocer que nuestro terreno pedagógico, aquel que día a día convivimos, ha cambiado. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y también ahí podemos pensar en una pregunta política. Digo, ¿qué nivel de universidad queremos gestionar?
qué nivel de construcción del conocimiento va a tener la universidad. Porque lo que le pasa a los alumnos nos pasa a nosotros como investigadores también, nos pasa a nosotros como equipos de cátedras también. Lo primero que tenemos que reconocer es que no hay ni magia ni neutralidad absoluta. Entonces, el primer paso ante la incomodidad es desmitificar lo que está pasando, es reconocer lo que ya sabemos, que en estos 3 años, 4 años de que la IA empezó a dar vuelta ya más públicamente, es ver qué hay detrás de esa caja negra, como lo llaman. Entonces, el ver, por ejemplo, que lo de la automatización, que hablaban recién, lo de los sesgos y las alucinaciones, el ver que todo eso son patrones sociales, culturales, que vienen armados. La memoria cultural, esos datos que instruyen a la IA, por eso es tan valioso lo que recién nos mostraba, como estas alternativas surgidas desde África, desde Chile, en donde está otra memoria cultural, otros lenguajes, otros idiomas, en donde también están atrás de estas cajas negras. Entender también que parte de esto tiene que ver con que es verosímil, ¿sí? que es coherente, que así sea, porque así mismo se retroalimenta y se retroalimenta de mucha información que construye también un modelo hegemónico de información. ¿Sí? Y ahí detectar que al romper esta caja negra o develarla, desmitificarla, ver que la IA nos va a traer, al manejarse con algoritmos, con esto que ya todos conocemos, estos datos estadísticos donde nos trae esa secuencia de letras y o números más probables, no nos comprende, tenemos que saber que no nos comprende cuando le preguntamos en realidad. La respuesta que nos da es la respuesta más probable en función de nuestra pregunta. Al abrir eso nos va a dar una respuesta verosímil, que no necesariamente es veraz, ¿sí? Y saber distinguir eso, verosímil es que tiene la textura de una escritura que es pulida, es académicamente correcta, nos convence que nos está diciendo la verdad, pero no necesariamente es veraz. Y eso es lo que tenemos que estudiar hacer con nuestros estudiantes, el poder contrastar, validar, verificar, ir a las fuentes primarias, secundarias, hablar con las otras personas en conjunto y ver si es veraz lo que nos creemos que es la verosimilitud. En este primer movimiento, entonces, la clave pedagógica tiene que ver con pensar que la IA no produce respuestas certeras, sino que lo que nos va a invitar es a producir una respuesta verdadera, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar como eje didáctico también, desde dónde quiero que el otro responda. Y desde ahí sale algo que también tenemos que tener cuidados y estar atentos como docentes, que es lo que Valerio Detti llama el sesgo pedagógico. Que no es el sesgo hegemónico o algorítmico de los datos, sino es que ya está como que nos convence cuando les preguntamos, deben haber probado ya, ayúdame a armar, no sé, una actividad sobre la Revolución de Mayo. La primera opción que me va a traer generalmente tiene que ver con la didáctica clásica, con el leer un texto, mirar un video, responder estas preguntas, hacer un cuadrito comparativo de causas, consecuencias y, no sé, implicancias. Entonces, este es el sesgo pedagógico. También los datos de base tienen que ver con los modos tradicionales de enseñanza y simplifica tanto la respuesta, lo da muy verosímil y parece que es verdad y que es lo mejor, pero nos da con ese sesgo. Bien, primer movimiento. Vamos, porque si no, no vamos a alcanzar Vamos al a segundo todos los movimientos que tenemos. Tenemos muchos movimientos. pasos, vamos con otro movimiento que es el segundo. Bien, ¿qué es lo que queremos poner en juego acá? Que la IA toca el lenguaje. Y el lenguaje es conocimiento, y el lenguaje es construcción de significado. Entonces, evidentemente, algo va a pasar en la enseñanza, en la construcción del conocimiento. Y desde allí, entonces, vamos a empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que toca del lenguaje la IA y por qué es tan importante que lo podamos entender? Dicen que la IA hackea el lenguaje, se mete en nuestro modo de pensar y el poder develarlo y esto de romper los sesgos y la caja negra nos hace también develar cómo pensamos. Por eso está tan bueno quedarnos no solo con la respuesta, sino con todo el proceso, todo el atrás, lo que también decía Alejandro, de ver el prompt, ver la interacción, ver todo el proceso de pensamiento que nos trae ese resultado final. Entonces, en el primer movimiento desmitificamos esa IA y en un segundo momento lo que estamos viendo es que esa IA tiene un lenguaje particular, que ese lenguaje particular lo tenemos que aprender. En esta propuesta nosotros pensamos que tiene que ver con una lógica, tal vez metodológica, si quieren,
de un vals en donde voy y vengo, ¿sí? ¿Vieron cuando uno va bailando, sí? Bueno, en esto voy... Hacé los pasos que ensayaste. No, porque no me deja, José lo me ha dicho que me tengo que quedar acá. En este vals yo voy y vengo ¿con quién? Y con la IA, con mis conocimientos, con la construcción, en esa iteración que me permite ir definiendo mejor mi PRON y definiendo también la respuesta o la búsqueda que estoy construyendo. Bueno, este vals del voy y vengo es una propuesta de Valeria Odetti, que lo ha presentado en la Flaxo, Uruguay. Ahí. Bueno, y habla acá de un retorno crítico, del volver siempre hacia esto. No quedarme con mi primera pregunta, que hasta puede ser una pregunta simple y técnica, sino en este ir y venir, en esta interacción, ir reconstruyendo, develando los sesgos, las ausencias, las contradicciones y creando mi propia respuesta. Por eso el lenguaje permite esa posibilidad de iteración, permite esa posibilidad de reflexión didáctica, si quieren también. Vamos con el tercer movimiento. Bueno, lo que sabemos, y ya lo hemos visto muchas veces también desde Prieto, ¿sí? La primera pedagogía, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a encontrarnos con que tal vez las herramientas tecnológicas hoy nos vienen a mostrar innovación, y no necesariamente esta IA tiene que ver con una innovación, sino pensamos desde dónde acompañamos con esta propuesta también la propuesta didáctica. Nosotros pensamos que esa propuesta también puede tener 3 niveles de integración, tal vez. Podemos pensar la IA como herramienta, la IA como copiloto, que recién lo charlamos, y la IA como entidad digital autónoma. Entonces, en esa escalera de producción, ¿se acuerdan también que cuando hemos empezado a trabajar los cursos de inteligencia artificial que nosotros trabajamos, hacíamos como esta escalera de integración de la IA? Lo que pensamos es que cuando uno proponga esto también a sus alumnos puede ir avanzando en esa escalera, en donde le voy enseñando cómo primero puede ser su herramienta, después su copiloto y después recién generar estas entidades de inteligencia artificial. Nos interesa pensar en un tercer momento, ¿dónde está el cuarto momento acá? Dale, ¿querés cantarlo? El pensar que la IA no es única, nosotros como docentes construimos ecosistemas de IA, tomamos decisiones. Bueno, acá lo tenemos. Y ahí, cuando vos me decías, Alejandro, también, ¿cuál podría ser el proceso? Nosotros lo pensamos de un punto de vista pedagógico y pensamos que el proceso puede ir en un círculo, ¿sí? Que va y viene y que tal vez primero es búsqueda, después lectura, no lo abras, Caro, para que no... ¿Sí? Después producción, después simulación, después lo uso como asistente y miren la última, que tiene que ver con la gobernanza. Digo, no dejar que la IA termine definiendo, sino que soy yo el que termina definiendo también criterios. Y ahí teníamos nosotros lo del RTD también, que traíamos de Mariana Ferrarelli, esto de lo responsable, transparente, documentado. Entonces, lo que venimos a plantear es, también hace mucho tiempo hablábamos de los entornos personales de aprendizaje. ¿Se acuerdan que ahí hablábamos de que uno iba construyendo sus entornos personales de aprendizaje? Lo que decimos es que también con las IA podemos construir un ecosistema digital. No usar una sola IA, sino usar varias que nos permitan tal vez pensar en esta lógica de ciclo, donde busco, leo, produzco, simulo y vuelvo a organizar. Sí, en ese ciclo voy haciendo ecosistemas que me permiten dar respuesta tal vez, y no solamente con una sola inteligencia artificial, sino que con una diversidad de herramientas. Al inicio no lo dijimos, pero pensamos cuando estuvimos hablando con Teresita de juntarnos hoy, en cuál iba a ser la lógica de la presentación. Y pensábamos presentarlos como movimientos, ¿sí? O momentos. Por eso cada una de las partes que vamos diciendo es como un movimiento de aproximación en donde nos acercamos y nos alejamos, como el vals del GPT, pero a la vez con la lógica del humano en el bucle. Quizás una frase que han escuchado por ahí y que surgió en 1940, hace muchísimo, como los primeros modos, desde lo técnico, de ir comprobando que lo que hacía lo tecnológico en esa manera el humano fuera controlando y poniéndole hitos. Hoy en día es fundamental y es el papel más importante que el humano en ese bucle sea el que tenga la palabra con la gobernanza al final, o en estos círculos de interacción, digamos, no dejemos de vincularnos. Y esa validación entonces nos va a permitir producir tal vez ecosistemas digitales que sean más identitarios, que tengan que ver más con nuestra cultura.
Bueno, este cuarto movimiento tiene que ver con evaluar, que es un poco también lo que nos planteaba Alejandro. Nosotros acá hemos retomado también la idea de que ese proceso tiene que ser responsable, transparente y documentado, sacado un poco también de lo que se está trabajando en la universidad. Y vamos para el final. ¿Qué queremos decir? La idea de habitar la IA sin abdicar lo pedagógico. No podemos dejar de pensar, sentirnos en esta incomodidad pedagógica. Nos vamos a tener que posicionar y parar en la IA, usarla como herramienta, pero siempre tiene que haber un fin pedagógico que nos dé alguna mirada que nos permita tener criterio pedagógico. Bien, y queríamos como terminar con una pregunta política, por la universidad que queremos, ¿por qué? ¿Qué universidad vamos a sostener? ¿Qué tipo de, cómo pensamos que es enseñar, que es aprender? Todo esto que sabemos, que decíamos de lo del sesgo pedagógico que tiene atrás, y esto que nos decía Alejandro, que ya te está colonizando la IA cuando le preguntás, bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué hacemos? Y cómo nosotros podemos ir construyendo de esos espacios. Nos parece que ese también es un debate que tenemos que dar, digo, hacia qué construcción del conocimiento queremos y desde dónde queremos también defender a la universidad en esa construcción del conocimiento en un espacio que parece que, bueno, que nosotros no vamos a estar más y que la IA va a ser la que va a enseñar. Bueno, ¿qué papel tenemos que jugar en ese espacio de esa construcción del conocimiento? Bueno, y ahí tenemos después algunas preguntitas más para revisar, pero lo dejamos para que lo vayamos profundizando. Un montón, no sé si tienen la misma sensación que yo, pero es como que, ¿cómo hacemos con todo esto? Voy a cometer una transgresión, una más. ¿Habrá, sí, en la mesa, ajá. ¿Habrá alguna posibilidad de que nosotros, los que estamos y aquellos que seguramente están en el aula virtual, tenemos un entorno virtual que ustedes ya conocen, quede registrado esto? O sea, lo que les estoy pidiendo es si pueden compartir sin resignar la autoría, ¿sí? Si pueden compartir esto para ponerlo en el aula, porque me parece que habría que volver a esto, ¿sí? Es como demasiado rico, demasiado rico. Bueno, un montón. Entonces, la dinámica ahora sería, ya que no recibí ningún papelito, el que quiera preguntar, diga, me espere a que yo llegue al lugar, le doy el micrófono por la gente que está mirándolo desde afuera, que está dentro, no afuera, ¿sí? Y vamos contestando las preguntas que se van formulando. ¿Ah? Diego Silva del CUC. Nos vamos identificando también para que también sea un diálogo con nombre y apellido, ¿sí? Gracias, Javier. ¿Me pasó por adelante? Tengo una pregunta para Roxana y Claudia. No, Teresa y Carolina. Mirá que hemos estado como Claudio. Tengo una... No, fue traición del subconsciente. Tengo una amiga, Roxana Cabeza. Ah, bueno, ahí Teresa, ahí te perdiste. Dale. Sobre el sesgo pedagógico que se va a lo tradicional y después hablaron del criterio pedagógico. ¿Bien? Entonces yo lo estoy uniendo y digo, bueno, este sesgo pedagógico que se va a lo tradicional que hace la IA, sabemos que la IA tiene sesgos, y este criterio pedagógico que tenemos, ¿qué criterio pedagógico tenemos? ¿De qué manera lo aplicamos para evitar el sesgo pedagógico? Ah, bien, gracias. ¿Cómo me llamaba yo? Creo que tiene que ver un poco, bueno, no está ahí, con el proceso que mostrábamos con Teresita de la reflexión, o sea, la incomodidad primero ante el sesgo, el no quedarnos con esa respuesta que nos da de la didáctica clásica, de leer, responder y entregar, copiar y pegar y entregar lo que salió, sino con la incomodidad, con el reflexionar sobre eso, con el explorar y encontrar nuevas... O sea, habíamos pensado nosotros en algunos ejemplos de propuestas en donde quizás el darnos cuenta, en el caso de que el estudiante me trae esto hecho con IA, ¿qué hago yo?
Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo replantear primero mi propuesta de enseñanza. Hay algo en mi propuesta de enseñanza que si la respuesta de una sola vez la emite con una sola pregunta, sin interacción, sin ninguna interacción, cualquier IA conversacional, me tengo que replantear a mí misma y a mi propuesta de enseñanza. ¿Cómo lo puedo plantear? Pedirle lo mismo, pero pedirle que, al revés, decirle, en vez de decirle, tráeme esto de hecho sobre la Revolución de Mayo, le puedo decir, preguntale a ChatGPT, a DeepSeek, a Cloud y a, no sé, Gemini sobre la Revolución de Mayo. Sacalo, tráeme, arma un informe sobre eso. Después, analizá en un documento colaborativo y compartímelo y ponele como comentarios en el informe, contrastando con libros, con fuentes primarias, con videos, con tales autores, qué cosas encontrás que están, que no están, y poner en distintos colores comentarios. Darle una consigna sobre lo mismo, una propuesta de enseñanza sobre lo mismo, pero que la respuesta sea ir a la IA, pero cuestionarla, buscarla y hacer esta representación de donde la voz, la soberanía de su propia voz esté presente, en donde la respuesta no sea esa primera respuesta que me trae la IA. No sé si querés agregar. No, pensar también en esas IAs de entidades generativas en donde nosotros también podemos de alguna manera darle la respuesta epistemológica de la pedagogía que queremos que nos responda. Digo, podemos también allí tener tal vez una IA generativa más cerrada que contenga nuestra pedagogía, nuestras bases pedagógicas, y ahí hacemos ese proceso iterativo de construir material didáctico, construir secuencias didácticas, ¿sí? Siempre con también nosotros haciendo esa primera aproximación y recorte. ¿Por ahí puede ser, Claudio? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? En el chat, a ver. Porque esto está saliendo en vivo por YouTube. Entonces dice, ¿de qué forma evaluamos producciones de prompts, procesos, interacciones con IA cuando tenemos que analizar más de 80 producciones? Y la otra dice, mi inquietud es identificar las mejores estrategias para asegurar verdaderos procesos de aprendizaje. Bien, sí. Hacemos compartir. Bien, ahí esa pregunta entiendo y dándole contexto, me lo imagino en una cátedra de grado, porque esto por ahí no es escalable al posgrado, ni a un curso, ni a un taller. Me imagino una cátedra de grado como la que tengo yo, que son 350 alumnos. Vamos a explotarlo un poco más. Entonces, digo, la misma pregunta me la hice yo, me la hacían en pandemia, y ahí lo que hay que tratar de hacer es poner en contexto, ver lo que yo diría, el objetivo de lo que quiero enseñar, y que cuando yo digo son 350 no estoy solo en esa cátedra, somos 3 profesores, 3 jefes de trabajos prácticos, otros casi 16 ayudantes, con lo cual, si el problema está en la cantidad, en el número, lo que hay que pensar es que yo lo que haría y lo que estoy haciendo es proponerlo como estrategia didáctica, ¿sí? Es decir, no tengo que mirar yo los 350 producciones, primero y principal. Con lo cual, lo que hacemos nosotros habitualmente cuando el número es muy grande, lo vamos escalando. Formamos a los ayudantes, a los JTP, nos formamos entre nosotros y ellos van revisando las producciones y van trabajando en el aula con esas producciones, ¿sí? Entonces, probablemente, si vamos como desarmando ese número, la producción puede ser individual, grupal, que son las estrategias que usamos habitualmente, pueden ser que miren 20, 25, y sí, que es un número razonable, que evidentemente es el número que más o menos todos y todas manejamos. Digo, la solución creo que está por ahí, en recuperar que hace falta la presencia docente. Fíjense que esa pregunta me llega a pensar que cada vez necesitamos más docentes en vez de menos. Digo, porque necesitamos más docentes que puedan ayudar a estos estudiantes, y creo que ahí hay como un campo de lucha, por así decirlo prácticamente, que ya está el problema instalado en la presencialidad, y que las tecnologías no lo van a resolver y estas tampoco lo van a resolver. Pero digo, creo que el camino es ese. Si tomamos otro camino que es
seguir con la enseñanza tradicional y vamos a tener un problema, ¿sí? Porque no vamos a poder mirar estas IAs, porque no las vamos a permitir que las usen, porque vamos a mirar para otro lado y vamos a seguir con la enseñanza tradicional que tampoco estoy muy seguro de que sea tan buena y tan efectiva. Digo, la idea es tratar de animarse y las compañeras lo dijeron, cuando uno introduce estas transformaciones y aparecen estos problemas, la cantidad es 1, produce esta incomodidad pedagógica. Y bueno, hay que tratar de superarla y asumir ese riesgo pedagógico, que también me puedo equivocar. Creo que mi respuesta sería para eso puntualmente, lo llevo a la práctica y lo que estoy haciendo, porque a mí también me pasa, ¿sí? Tengo situaciones más lindas de 30 estudiantes que son mucho más manejables, pero bueno, creo que el tema está ahí. Hay que organizar y pensar cómo quiero evaluar. Si realmente quiero cambiar la evaluación, que sea un proceso, tengo que estar consciente de que esto me va a llevar más trabajo. Eso sí es cierto, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que es cierto. Por ahí nosotras en uno de los apartados hablamos de la consigna resistente a la delegación. O sea, hacer una consigna que no se pueda delegar. Y entonces esa es la incomodidad pedagógica, ¿sí? Porque bueno, lo más fácil sería hacer una consigna que sea fácil de responder por una IA y que de hecho tal vez nosotros mismos la creamos con IA. Pero en cambio una consigna que sea resistente a la delegación tiene una clave pedagógica que tiene que ver con, tiene contexto, tiene decisión, tiene justificación y tiene voz propia. Entonces, en esa clave didáctica, esa consigna es fuerte porque es una construcción de conocimiento que si bien se puede delegar en algunos momentos en la IA, no se construye solamente con IA. Y agregando un poco a lo que decía Alejandro, se me ocurre también, según el nivel, modalidad en el que estemos trabajando, el tema de la coevaluación o el del trabajo grupal para analizar en conjunto PRON e interacciones, cuando no tenemos quizás tantos docentes en el equipo. Y lo otro, sin llegar a automatizarla, hacer pequeñas, entre comillas, automatizaciones, armar entornos controlados en estos ecosistemas IA para leer juntos y poner a prueba nuestros PRON y nuestras interacciones y nuestros diálogos y a partir de ahí después tener una primera aproximación para ir a lo que nos llama más la atención, que nos saque o que nos marque aquellos diálogos quizás que tengan algo que tengamos que tomar en claro e ir solo a eso, para ir achicando los números. Pero primero pensaría tal vez en la coevaluación o en el trabajo colaborativo entre colegas, compañeros de estudio en el aula. Sí, para ahí te sumo, exacto eso, pensar en soluciones más creativas. Esta es una que me gusta mucho. Mientras ellas hablaban se me disparaban un montón de cosas. Por ejemplo, no solamente el trabajo grupal, yo estaba pensando en este inconveniente que planteaban, me resonaba a una pregunta trasladada en el tiempo de que me es muy difícil pensar dar un tema a distancia, ¿no? Me hizo recordar a eso. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar mucho, porque lo tengo que elaborar mucho, y que son muchos, y que hay muchos alumnos, y que se me van a copiar cuando les hago un cuestionario. Me hizo resonar a esa pregunta. Lo que hay que buscar son soluciones creativas para esa situación, porque la situación está presente, evidentemente, y si esa persona o las personas tienen este planteo de tengo este problema, pero bueno, tengo que tratar de salir de esa encrucijada que probablemente sea en la cual estén atrapados, ¿sí? Porque en la presencialidad debe estar pasando lo mismo. Bueno, tratar de buscar cuáles son estas estrategias. La coevaluación, bueno, es una que también ayuda un montón, entonces me ayuda a mí como docente a supervisar en cantidades que sea menor, ¿sí? Así que ahí también. Bueno, antes de darles un fuerte y cerrado aplauso, porque realmente creo que nos llevamos un montón, le vamos a pedir a Flor que nos lea algunas apreciaciones del chat, ¿sí? El apuro es porque 4:30 empezamos los talleres y son sincrónicos. Hay gente que está esperando para poder abrir, ¿eh? Pero impecable todo. Bueno, primero que nada decir que nos saludan desde diferentes partes de Argentina, del Chaltén, UNLAM, Universidad Nacional de La Plata, distintos lugares. Leo algunos comentarios. Buenas tardes, coincido. Uso un protocolo de veracidad que el estudiantado debe configurar antes de usar la inteligencia artificial
y a partir de allí pueden hacer consultas guiadas en diferentes actividades propuestas. Excelente las profesoras, excelente el profesor, bueno, muchos saludos. Mi pregunta es la polarización en la manera de pensar. Después dice, sería un buen punto de partida el hacer consciente y verificar las alucinaciones y sesgos en los estudiantes para que comprendan con hechos que la inteligencia artificial no piensa, al menos por ahora. Bueno, agradecen la claridad en la explicación de Alejandro, de Caro, de Teresa y piden por favor que compartamos los materiales para que los puedan tener a mano. Y las otras ya las leímos. Bueno, muy interesante la propuesta. Después dicen, la IA no se puede dejar de lado, debemos enseñar habilidades para usarlas e identificar y seleccionar la información. Es muy interesante aplicar la coevaluación. He utilizado en algunas ocasiones esta modalidad y ha dado muy buenos resultados. Bueno, eso, muchas gracias a los expositores y expositoras. Gracias.